¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos en este momento el tiempo que cada semana dedicamos a los colectivos profesionales de la ciudad. Hoy hablamos de arquitectura y lo hacemos con 4 profesionales que tengo ya sentados en el plató de Onda Azul Televisión, con la intención de que hablemos de ellos, de las intervenciones en los centros históricos. Hemos apuntado que pequeñas, pero conforme hemos empezado a charlar antes del inicio del programa, creemos que de pequeñas van a tener poco, y si no, quédense con nosotros estos 25 minutos que van a entenderlo. Les presento, comenzamos por Pablo Bujalance, es periodista, columnista de Málaga Hoy. Bienvenido, Pablo. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. También nos acompaña Arturo López Paller, es arquitecto. Bienvenido, gracias por estar aquí. Antonio Díaz Casado, también arquitecto. Y para terminar, Natalia Muñoz Aguilar, que también es arquitecta y no le ha importado pasar aquí un rato esta noche en Onda Azul Televisión. Con ellos pretendemos hablar, como les decía, de pequeñas intervenciones en los centros históricos de la ciudad. Nos van a permitir que nos ciñamos a Málaga para intentar analizar con vosotros 4 un poco qué estamos haciendo, qué se ha hecho, si lo estamos haciendo bien, si se está haciendo bien. Y permitirme que empiece con una opinión personal, porque para los que no tenemos mucha idea, y somos ciudadanos de a pie, pues a veces vas por el centro de una ciudad como la de Málaga y te confunde y no sabes muy bien si realmente hay un plan trazado, se está haciendo en orden, vais todos en la misma dirección, los que sois arquitectos. Explicarme cuál es la situación actual y cómo lo veis. Y podéis empezar por donde queráis. Bueno, un plan trazado hay, porque existe el PEPRI-Centro, que es un plan especial de rehabilitación del centro histórico. Eso sirve un poco para tener esas premisas en cuanto a ordenanzas normativas, pero luego ya cada uno en su solar y dentro de su uso privado pues va ejecutando sus proyectos, ¿no? Deberíamos de empezar diferenciando entre privado y público, intervenciones arquitectónicas privadas y públicas, o eso ya es meterme yo creo que tampoco. Camisa de 11 varas. No sé, lo que... Cuéntanos, yo creo que son buenas, tanto si son privadas como públicas. O sea, el caso es que haya un buen interés detrás, una cierta cultura en el proyecto, un cierto estudio, y es independiente. O sea, pero es cierto que la calidad del promotor, y eso se ve en el 19, es básica. O sea, un promotor culto, elige a un arquitecto culto y al final sale un buen proyecto. Yo estoy convencido de eso. O sea, independientemente de si es la administración pública, que tiene muy buenos profesionales, como si es un privado. Pero ¿sabemos a dónde vamos? No sé si, Pablo, ¿tienes la sensación que sabemos hacia dónde vamos con todo esto en el diseño de ciudad, de centro histórico? A ver, de cualquier forma, el ciudadano que se da un paseo por el centro no se para distinguir entre titularidades de edificios, ¿no? Yo creo que incluso tanto el malagueño como el visitante, cuando pasea y cuando visita el centro, lo que está es recibiendo una historia que se le está contando, ¿no? Y es la historia de su ciudad. Entonces, es cierto que hay un plan trazado, pero lo que a lo mejor no está muy claro es la historia que cuenta ese plan. Podemos tener una cierta idea, pero una idea, digamos, urbanística. Sí, bueno, pero en cuanto a identidad, historia, la vinculación, la relación, incluso afectiva, que pueda plantear o que pueda experimentar el paseante, el caminante, el malagueño o el turista, con lo que está viendo, lo que está habitando, quizás no esté bien definido. El plan al que hacía referencia Natalia, el PEPRI-Centro, fue un plan absolutamente modélico en su momento. O sea, eso fue un gran paso adelante y tuvimos una suerte de estupendos profesionales que lo impulsaron y que no era necesario, igual que los programas de protección arqueológica. Eso fue la gerencia en sus años, fue algo bastante adelantado a su entorno, a su tiempo. Lo que sí venimos denotando, los ciudadanos lo ven de pasada, pero los técnicos que estamos al día en la obra y en la recuperación, trabajando por la recuperación del centro, es que el plan ese se quedó muy atrás, porque veníamos de una ciudad realmente con unos problemas muy serios de despoblación, de pérdida de patrimonio, y fue un gran avance, pero a día de hoy, vamos, ya llevamos unos años que se ha quedado muy corto. Entonces, lo que yo esperaba era que el reciente Plan General de Málaga hubiera aprobado nuevas directrices, incluyendo muchos elementos, como por ejemplo hablábamos de la... Tengo que decir en ese sentido que se está revisando actualmente y se está trabajando en ello, ¿eh? O sea, que Sí, actualmente la gerencia está trabajando en esa revisión. Pero hay muchos temas de identidad, de la ciudad que queremos ser,
que eso no se tiene en cuenta en el fondo. Esos objetivos no están en las normativas generales urbanísticas. Simplemente, pues mire usted, que los huecos vayan alineados, cuando además se puede demostrar, y se demostró por lo que resultamos de los arquitectos en el año 2005, que, por ejemplo, hay temas como lo de la relación hueco-macizo, que es mentira. O sea, que eso en el 19 no se da, pero lo seguimos imponiendo como algo válido. Entonces, yo creo, o por ejemplo, fallos en el catálogo de edificios protegidos brutales, ¿no? Los edificios de calle Inestrosa en un momento determinado estaban catalogados como edificios contemporáneos de los años 50, cuando son edificios con pintura barroca y datados en 1730. Entonces, creemos que hubiera sido el momento, o sea, al revés. Hay unos cuantos técnicos en gerencia con un trabajo tremendo por intentar recuperar y poner al día, casi a marcha forzada, esa normativa, pero es que a día de hoy que falta. se está trabajando en ello y que, bueno, en cierto modo por lo menos se ha retomado. Hemos salido del tema de aprobación del plan general y ahora pues se está trabajando en ello. ¿Se podría adaptar al plan general aprobado recientemente las ideas que se proponen, o es un documento estricto que ya no se puede modificar y que hay que asumir? No, lo que pasa es que es una cosa tan estupenda, tan maravillosa, que se ha querido dedicar por completo la mirada y que no se quedará en la mezcolanza del plan general, ¿no? Que abarcaba mucha más ciudad. Y vamos, yo creo que se está retomando y vamos, la ciudad yo creo que ha mejorado, aunque quedan muchas mellas, pero sí que hay una evolución y, a mi entender, favorable, no sé. ¿Por dónde empezarías, Arturo? Yo creo que yo creo que es importante diferenciar los dos o tres tipos de intervenciones un poco que se pueden dar cuando el arquitecto interviene en el centro histórico, ¿no? Es diferente, yo creo que la gente debe también entender que es diferente rehabilitar un edificio cuando te encuentras un inmueble que tiene un marcado valor patrimonial y que de alguna forma permite su estado, rehabilitar no solo la fachada, sino también rehabilitar su estructura interior de patio, escaleras, su tipología, a la diferencia un poco que cuando nos encontramos un solar en el que la intervención pues depende un poco de la forma en la que abordamos la contemporaneidad de esa actuación, ¿no? De actuar de una forma... Pero yo, perdona que te interrumpa en ese sentido, pero que yo creo que muchas veces, aunque sea una actuación contemporánea, al trabajar en una zona histórica hay unas trazas heredadas que no se pueden ignorar. O sea, tú puedes hacer una arquitectura más limpia, más depurada en cuanto a ornamento, porque ahora mismo a lo mejor es, por así decirlo, un poco lo que hay. Pero no puedes olvidar nunca esa esencia, esa tipología que antes hablábamos de casa-patio, de elementos... No olvidarla, pero sí es cierto que todavía hay muchas actuaciones en el centro histórico que terminan siendo imitaciones, bueno, o recuerdos de una ciudad que no existe ya, que de ese edificio del siglo XIX. Y además, normalmente son malos ejemplos porque ni se trabaja con las técnicas del siglo XIX, porque se dice, bueno, voy a hacer un edificio del siglo XIX, pero ¿qué lo voy a hacer con las técnicas del siglo XIX? Pues, chapo. Bueno, no sé, bueno, habría que... No está mal, o sea, decir, estamos trabajando con, lo que hemos dicho antes, con revestimientos de fachada, morteros de cal, recuperando técnicas tradicionales que tenemos se habían un ejemplo perdido. que podríamos ver, que es, por ejemplo, el edificio de calle Granada, que nos hemos querido acercar a que ver de cerca esa fachada como ejemplo de algo que se puede recuperar, ¿no? Que se puede recuperar sin necesidad Yo creo que un 80% de la superficie de la fachada es el mortero de cal de 1873, 71-73. El resto se ha reconstruido con técnicas contemporáneas y ha soportado hasta el colorímetro. O sea, a mí me pusieron el colorímetro de la zona antigua y la moderna y dicen, joder, si sale igual. Bueno, pues, y es mortero de cal, o sea, y eso... pues es un gusto el poder hacer y dejar, ¿no? Y es como abrir otras nuevas escuelas. O sea, que no hay problema. O sea, el problema son los extremos. El problema es decir que todo el que reconstruye algo es malo o todo el que hace contemporaneidad es malo. O sea, yo creo que hemos hablado del edificio de Tous, que todos estamos de acuerdo, siendo una cosa muy discreta y que nos parece que está muy bien. Y porque esté integrado en el centro histórico no tiene por qué estar miméticamente... No, pero que luego tú lo estudias y te das cuenta que la tipología también ha respetado un poco... Ha intentado esas líneas como de imposta, en fin, que no ha actuado libremente. O sea, cuando hay buena arquitectura es que al final hay un análisis y llegas a eso, pero no es decir, voy a hacer lo que me dé la gana. Yo creo que ahí detrás hay mucha esencia, que para mi entender es lo que debe de coger la arquitectura contemporánea. Pero yo creo que... Pero quizá hay una idea socialmente muy aceptada de arquitectura contemporánea como arquitectura rompedora,
es decir, aislada absolutamente de la historia Sí, en la que se está haciendo, cuando realmente creo que la mejor arquitectura contemporánea parte justo de lo contrario. Pero que Es decir, la idea es- normalmente toda esa gente que critican esas casas viven en arquitectura contemporánea Sí, y no van a vivir al centro. Generalmente. Fíjate, pero, o sea, está muy bien respetar el centro, pero los demás, para yo pasearme y para yo identificarme y para pasear a mis para mis pasear. Sí, amigos. pero yo cuando- ante ti nos tengo una... Bueno, sí, pero- tengo un fantástico toque love. maravilloso. o sea, que- Pero también se olvida una cosa, que el patrimonio es contemporáneo en sí mismo, o sea, Claro. Sí. patrimonio e historia. Una historia se de hoy, ¿no? es lo que Claro, hablábamos decíamos al antes. principio, ¿no? Porque no se protege, ¿no? Un Porque edificio los contemporáneo. ejemplos buenos de arquitectura contemporánea, ¿por qué no se protegen? Es decir, oye, igual que un 19, hay 19 penosos, muy malos, y no hay problema, o sea, hay que decirlo, oye, y nosotros tenemos que ser capaces de decir, pues este es malo, este es mejor no respetarlo, vamos a sustituirlo. Pero que sí hay que tener un cierto cuidado, pues claro. O sea, otra cosa que proponíamos en los debates, ¿hay edificios del entorno de la catedral que deberían ser más respetuosos con la catedral? O sea, y no están protegidos. A lo mejor deberían tener esa protección que le impone el respeto a la catedral, por llevarlo Por al ejemplo, extremo, ¿no? O sea que... Y luego está el tercer tema, el híbrido ¿no? Que cuando llegas, ¿no? El edificio por dentro no lo mantienes porque no te interesa económicamente o básicamente porque se cae, Dejar la fachada. se cae misteriosamente tal, y se queda la fachada, ¿no? Eso se andamiaje quema, ¿no? O se imposible quema. durante años. Durante años, sí. Esas máscaras y tal, ¿no? De eso se podría hablar kilómetros, ¿no? Sí, de eso de rollo, ¿no? hay varios De eso. No, pero ejemplos también horribles. es que la legislación de la edificación actual hace muy complicado salvar un edificio antiguo. Eso es cierto, las compañías de seguros no quieren sufragar un coste de su responsabilidad sobre un edificio rehabilitado. Pero, O sea, es más fácil tirarlo. pero ¿qué sentido tiene un edificio del siglo XXI con una máscara del XIX? Bueno, eso también es el... Eso es que estamos nada más que preocupados por lo que vemos desde la calle. Pero es Nadie se para Pero es que por los dentro, edificios ¿no? tienen un interior, o sea, tienen... Claro, ese de Calle Granada era muy gracioso porque la intención es ver como una familia de clase social potente, porque ese edificio lo hizo un constructor para Sí. él, ¿no? Para su familia. Entonces, había un programa completo, una secuencia de qué fachada había a la calle, qué imagen quiero proyectar a la calle, qué imagen, porque la escalera está decorada con pintura Preciosa, murales, la hemos visto. pues qué imagen quiero que el que va a venir a mi casa vea Vea. de mí, pero es que dentro había más pintura o había unos suelos, porque hay el señor, o sea, cualquiera que habita su casa, sea en el 16 y en el 21, su casa es un reflejo de su persona y de lo que él entiende como ciudadano. Y eso es lo que el 21 está perdiendo. Yo creo que las intervenciones del final del 2021 es que borran esa vida interior de la casa, que es el motor real, deja solo la fachada y viste de la Garterana una cosa que no lo es. Entonces aparecen esas cosas de pisos muy chicos viviendo en patios, son realmente peor que corralas del... Hombre, es peor, también hay que antigua. reconocer que las cosas han cambiado. Yo pienso que antes se hacía una vida mucho más en la casa, a lo mejor, y ahora hay un poco más salida a la calle, ¿no? Yo creo que el espacio urbano es ahora mismo el que regenera más. Tú vas a estar en una vivienda, puedes cuidar su tipología y tal, pero que al final lo que te está interesando es revitalizar esa calle. Yo entiendo que las cosas van más por ahí ahora, independientemente de que se tenga que hacer, por supuesto, arquitectura coherente. Yo ahí estoy de acuerdo, pero que, no sé, ahora los pisos son más pequeños, hay una búsqueda más de estar en la calle. Y creo que la calle es lo que cobra protagonismo y es lo que hay que revitalizar. Creo que el espacio público se está sobrevalorando, yo creo que en exceso en estos días, y hablábamos antes un poco de lo poco que queda de realmente espacio público en el centro ahora mismo, ¿no? Que queda ocupado por mesas, veladores. Tenemos más, ahí en el centro caben menos bares y restaurantes de los que hay realmente ahora mismo, ¿no? Parece que, no sé si ayer creo que nos fijamos que ya se están dando licencias en segundas plantas de edificios, en algunos edificios para restaurantes. Para ¿no? restaurantes, cafeterías. O sea, la hostelería realmente está dominando el centro y está tremendo. terminando de expulsar a los vecinos, eso es cierto. Las Totalmente, condiciones no la son vida para... es imposible. Y hay un tema que no nos damos cuenta, pero que es la gestión de residuos. O sea, nos preocupa un poco que ya no podemos pasar por las calles, pero hace no mucho se consiguió soterrar todos los contenedores, aquí parecía un logro tremendo, a los pocos días estaban totalmente sobrepasados, y se volvieron a poner otra vez los contenedores de superficie. Mire usted, pues, si no se pueden dar más licencias de bares y restaurantes de las que podemos recoger sus residuos. Yo creo que punto pelota, vamos, no hay... No. Hombre, yo creo que sí, pero que tampoco hagamos de esto, porque es verdad que, seamos serios, la economía revitaliza, y si no hay comercio y no hay vida, te digo yo a ti que la calle muere.
Pero No, la calle muere en el momento que no hay gente viviendo. Pero porque si no hay gente viviendo y no hay gente que quiera estar. No hay gente que quiera estar. Porque tú al final en tu casa estás, pero luego haces una serie de cosas y las haces en la calle. Yo creo que ahí te equivocas. El espacio doméstico se ha abandonado en el centro y es el gran cáncer. Y eso matará al centro. O sea, las viviendas... o sea, ¿por qué no hay un programa de verdad decidido de dejar los pisos como estaban? Eran pisos magníficos, pisos de 130, 140 metros cuadrados son magníficos. No, y hay demanda. ¿Por qué salen pisos de 30 metros cuadrados? Eso es inhabitable para una familia. Entonces, eso está provocando que las familias del centro, las poquitas que quedan, se vayan, porque eso no... Entonces, o sea, generas espacio, al final generamos viviendas que no son útiles a la gente a largo plazo. Y la estamos obligando a hipotecarse a largo plazo. La FIDE, el promotor, está en su derecho de ganar dinero y con todo con eso se ha puesto una normativa restrictiva para reducir, porque es que antes que era, como tú dices, 25, ya por lo menos están 35. O sea, hemos tenido que... parece ridículo, pero... Es ridículo, pero que te quiero decir que, hombre... Pero el centro ya no es, perdón, quizá tanto un espacio público, como decía, sino que el centro poco a poco se está convirtiendo en un recorrido turístico, además turístico express, ¿no? Entonces, habrá que esperar más hoteles, habrá que esperar licencias para restaurantes, terceras y cuartas plantas. Pero no es curioso que al final el centro quede vacío de contenido histórico simplemente para dar contenido hostelero y de hotel. O sea, sí, van a venir a ver un poco el diseño de ciudad pero piensa que todo el diseño de ciudad, toda la idea de ciudad se ha volcado en eso, en turistas, visitantes que van a estar 4, 5, 6, 8 horas a ver cosas, a ver lo que puedan ver en ese tiempo. Y toda la idea del centro se está dirigiendo a eso. ¿Y esa es la ciudad que queremos? Fachada del 19. Pero ahora, ¿cómo paras eso? ¿Pero cómo paras eso ahora? Al viejo oeste. Es decir, si económicamente la ciudad está claro que depende de eso. Claro, es que de alguna manera la idiosincrasia de Málaga, el motor de Málaga turístico a nivel económico, ha terminado diseñando la ciudad así, ¿no? Hoteles, restaurantes, bares, museos... zonas de ocio, que la que queramos o no, es otro debate, ¿no? Pero eso es lo que queremos, que digan claramente que no venga usted a vivir. Claro, la pregunta debería de ser si es compatible todo eso con un buen diseño de ciudad y con una buena calidad de vida para quienes decidamos o decidan vivir en el centro, ¿no? Hombre, y la calidad está en la mezcolanza de uso. O sea, que si aquello fuera solamente residencial, tú me contarás quién iba a vivir allí. Como por los últimos 20 siglos, yo creo que ha sido eso. ¿No? Sí, pero bueno, sinceramente... No, ha habido de todo, había zona de mercado, zona... Hay una explotación excesiva. Hay una explotación excesiva, yo creo que todos nos damos cuenta de eso. Vamos, si es que... Sí, pero está muy centralizada, porque luego el extrarradio no está... Sí, lo otro está demolido. Pero un centro pequeño, es una... La pena de que... No, pero porque nos quedamos en la almendra. En la Goleta, yo he visto turistas allí buscando cosas en la Goleta. Y lo peor de todo es que... No es un sitio muy turístico, pero está lo del centro. ¿Y no te da pena? O sea, a mí me da pena ver gente por calle Viento perdida. Pues a mí no me da pena. Yo lo que veo que tenemos que buscar esos sitios y seguir regenerando. O sea, pena ninguna. Lo que pasa es que, como hemos estado siempre mirando la almendra central... No sé, por poner un ejemplo, yo lo cuento dos ejemplos muy extremos, Moulins en Francia, en el sur, y Rouen arriba. Gracias, hemos podido visitar cosas raras, pues Moulins es una ciudad absolutamente medieval, llena de muy terciaria, con supuestos talleres de pintores y tal, y allí está conservada y es perfecta y es preciosa, es muy bonita, hay un parking en la entrada, la gente aparca y sube andando y es una ciudad que se permite recorrer y es preciosa. Moulins es un poco digamos, el término municipal de la casa donde muere Picasso, o sea, para que hagáis una idea, y Rouen está clarísimamente dividida en la ciudad comercial turística tal y la ciudad histórica que está por detrás de la catedral, que es maravillosa. Y hay unas casas fantásticas del siglo XII, siglo XIV, y están allí torcidas, de pie, pero con su uso, con un joyero, con un tal, y están perfectas. Y sin embargo, la calle principal, la calle Lario, pues toda la franquicia, pues una calle insulsa, como si me estuviera pasando por cualquier calle comercial de gran ciudad, en la calle que une la catedral con la iglesia de Juana de Arco. Entonces, ahí hay como dos ejemplos. Es decir, es que quiero para Málaga la ciudad de Calle Lario, quiero eso, pero quiero deben de existir las dos franquicias y tal. cosas. Yo creo que tiene que existir las pero dos fíjate, cosas. no está tan desviado la apreciación. Tú en Calle Larios encuentras todo ese comercio, franquicias, establecimientos, bares, tal,
Pero si hay una parte, lo malo es que es muy pequeña. Pero es que, ¿no? Que es lo que debería de la crecer, magia ¿no? de Rouen es que cuando dabas la vuelta a la catedral veías la ciudad de verdad, Vale. la histórica. O sea, Pero es que aquí te encuentras con la cuando te ciudad. vas a Tomás de Cózar, La ciudad no cambia, está. efectivamente. Y Cambia. cuando te vas a Mártires y Catalí, o sea, todas las Catalinas y tal, tú vas y no encuentras ya Se nos la ha ciudad. quedado el centro histórico pequeño, que es otra de las propuestas que yo os quería hacer, porque estamos hablando de un centro histórico que tiene que cambiar y tal, pero es que la mayoría consideramos que realmente Hombre, es que el centro histórico de una ciudad tan grande como Málaga es que es muy limitado, es pequeñito, o sea, no es demasiado grande y no sé si podemos llegar a convertir zonas aledañas en Claro, parte de es ese que centro Trinidad es súper centro histórico, Es que y se está olvidando. era el centro histórico. No, Era. era el origen total. O sea que realmente lo que tenemos que seguir un poco es avanzando. Yo creo que se han hecho cosas buenas. Es que la Alcubilla Habrá de sus errores. Capuchino O sea, era centro histórico. Claro, además yo creo que la Y no- Trinidad, precisamente la Trinidad per se ser una solución, plantearía la posibilidad de estirar, alcanzar ¿verdad? una solución a lo que tú planteabas, de crear una zona residencial con una carga de identidad muy importante y turísticamente posible. Yo creo que sería posible. Lo que de ninguna manera puedes meter a un turista ahora en el Llano de la Trinidad. A Es decir, mí los corralones, a mí me parece una experiencia muy interesante que podría compartirse. Y algunos realmente son muy bonitos, son preciosos y hay historias y hay cosas, bueno, se podría promocionar como algo parecido. No, de hecho, hay una a los barrios de Córdoba, hay una pero promoción habría que turística. rehabilitar No, pero es que todo el barrio. el tema de Trinidad es viéndolo con perspectiva, es el ejemplo evidente. O sea, cómo se arrasa una ciudad y cómo una buena arquitectura, supuestamente, no regenera la ciudad. Eso es mentira. El arquitecto no llega allí, hace plin y sale el proyecto y funciona. Eso es mentira. La Trinidad, nadie va de Málaga a pasear a la Trinidad, creo. Claro, y la pero- ciudad esa se borró. O sea, la Trinidad histórica que hemos conocido no está. Eso no es la Trinidad. Pero se borró porque se llevaron a su gente de allí. Bueno, claro, primero se llevó a la gente y después se borró el barrio. Entonces, ahora vamos a inventar. Hay una cosa muy curiosa, a mí últimamente dándole vuelta, lo digo mucho. En Málaga teníamos el estigma de la ciudad bravía, ¿no? La de las 1000 tabernas y una sola librería, ¿no? Hemos arrasado con las tabernas. Queda la casa de guardia, queda la campana y ahora no hay un puñetero bar que no tenga fotos de Málaga antigua y que intente imitar la taberna que hemos arrasado. O sea, es que hemos sido un poco... Eso, hemos sido malos hasta para borrar las tabernas, ¿no? Digo yo, eso ha sido un poco... Entonces dice, ¿cuál es la identidad de Málaga? Realmente ese es el debate. Entonces, que como quedan pocos minutos y no quiero que se nos escape, ¿qué recomendaríais? ¿Hacia dónde deberíamos de ir o hacia dónde deberíamos de empujar para que vayan? ¿Qué recomendáis? Como profesionales, como observadores, como ciudadanos de Málaga, ¿cuál sería la idea? yo intentaría que, de verdad, un plan que generara ilusión en la ciudad, que no lo hay. O sea, hay propuestas sueltas. A mí me encantaría que desde la autoridad dijeran, vamos a hacer esto por la ciudad porque es bien para todos. No proyectos sueltos. Yo lo que me gustaría es un proyecto ilusionante de ciudad, de centro de ciudad, y que no diga que no. Lo del proyecto de ciudad, que también se queda muchas veces en el aire, ¿no? Porque no se termina de definir, ¿no? De dónde a dónde, cómo por dónde. Es que yo creo que hay técnicos más que capacitados para soltarlo, para hacerlo y redactarlo. Yo creo que no se terminará de definir la ciudad y el centro hasta que se solucione el problema del Guadalmedina, el problema del río. Yo creo que eso sí, a partir de ahí sí que se podrá generar una idea de ciudad, lo que decía, ilusionante y dirigida a la felicidad de los ciudadanos, ¿no? Creo que para eso está la arquitectura, ¿no? Para favorecer la felicidad de la gente, ¿no? Que la ve y la comparte y la usa, ¿no? Hasta entonces me temo que, bueno, se podrán hacer cosas, se podrá avanzar como se está avanzando, ¿no? En pasos creo que muy lentos, ¿no? Pero será el río lo que termine de definir el marco, ¿no? De articular. De unir, todo, ¿no? todo lo Un que se poco pueda de hacer. unir Y dos orillas, claro. ¿verdad? Hombre, Parece- yo creo que los tiempos que corren, la obra del Guadalmedina es faraónica, yo creo que es impensable ahora mismo, y que las pequeñas obras sí que regeneran ciudad. Y yo creo que, de hecho, Sí. hay ejemplos que lo han conseguido. Zonas donde no iba nadie y ahora, con pequeñas actuaciones, yo creo que con poco dinero, que es que ahora es lo que tenemos, no tenemos otra cosa, se puede regenerar la ciudad. Yo creo que sí. Para terminar, una conclusión, Conclusiones. una idea con la que poder cerrar y no ser demasiado pesimista, que no está el tiempo. No, el tiempo de optimismo total. Sobre todo porque quien nos vea, que os ve jóvenes y os ve trazando ciudad, pues hombre, algo de aliciente tiene, ¿no? Saber que hay gente joven pensando Que en nos otra forma de hacer que nos ciudad, dejen a ¿no? los jóvenes. Yo, Yo creo que jóvenes es como buena idea, ¿no? yo recuerdo quiero sacar una
una frase muy conocida que decían los secesionistas vieneses, ¿no? Cuando decían aquello de a cada tiempo su arte y a cada arte su libertad. Un poco reflejando, bueno, por la necesidad un poco de que nos dejar a la gente un poco operar. Yo creo que es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente joven muy válida, que no nosotros solos, o sea, por supuesto, ni mucho menos, somos un poquito más. Hay mucha gente joven muy válida que nos deberían dejar. Yo creo que hay muy buena idea, ¿no? Hay debate en la ciudad, empieza a haber mucho debate en la ciudad. Sí, está muy de moda lo de opinar sobre esto y antes no. Antes la gente pasaba mucho del tema y ahora estamos todos muy protagonistones con todo esto. En todas las casas hay un arquitecto que sabe cómo se debe de hacer todo y además desocupado, ¿no? Eso beneficia de alguna manera, porque os miramos más y estamos más pendientes de las buenas ideas, de las nuevas ideas y de proyectos como este. Este programa puede ser el principio. En el siguiente que tratemos este asunto debería de haber también algún responsable quizá de alguna administración que nos cuente cómo lo están viviendo ellos y cómo se puede llegar a un acuerdo. Y ya está sobre la mesa por lo menos la idea del Guadalmedina, puede ser un avance a la solución y si no, pues con ideas como las vuestras, supongo que la futura ciudad de Málaga llegará a ser lo que cada uno queremos que sea. Gracias a los cuatro por estar aquí y a ustedes, como siempre, les espero el próximo martes en Punto de Encuentro. Gracias. Me parece que fue ayer, todavía era un chiquillo. Era mi casita blanca, un palacio de 2 pisos, que trabajando horas, horitas, horas y más horas, nos construimos.